La historia y el presente, la política y la cultura de nuestra tierra, contada desde la patria grande. Hola, soy Mariano Sarabia y te invito a un viaje al corazón de los pueblos, de todos los pueblos del mundo. Vamos a recorrer la historia y el presente, la gastronomía, la literatura, la música, el fútbol, todo lo que hace de la vida cotidiana de un pueblo, siempre al sur, porque el sur no es un concepto geográfico, es político. Sur-Sur, el eje de los pueblos. Sur-Sur, el eje de los pueblos. Arriba Argentina y Paraguay, Uruguay el canto de Brasil. Mi guitarra suena por la unión universal y por los hombres que sembraron mi país. Arrancamos un nuevo capítulo de Sur-Sur, el eje de los pueblos. Lucas Segovia, escuchamos la bella melodía Luz Roja en el estudio de Nexo, la radio que nos une para todas Sierras Chicas, para Córdoba, el país y el mundo a través de la web. Comenzamos a viajar entre todos y todas. Mi país. Y qué lindo momento, un momento esperado, donde ya está el mate, donde está cada uno y cada una de nosotros en el estudio y ustedes del otro lado. El globo terráqueo y hoy, sí, para no desentonar, el alcohol en gel, que no puede faltar en la cartera de la dama. No sé si entra en el bolsillo de Mariano Sarabia. ¿Cómo le va? Muy bien, y en tiempo de coronavirus vamos a seguir viajando. Aunque no se pueda físicamente, vamos a viajar en alas de la radio. Totalmente. Hoy nos vamos a ir a Medio Oriente, vamos a estar en Israel, en Palestina. Vamos a seguir viajando y además nos están escuchando en Uruguay, en Chile, en Bolivia, así que contentos. Felices y contentos porque a lo largo de la semana hemos tenido un montón de audios, de saludos, de recomendaciones también. La gente del otro lado interactuando con nosotros y eso la verdad que a uno el corazón le explota. Antes de meternos de lleno con los contactos y un montón de cuestiones más, tenemos entrevistas, tenemos música, tenemos audio. ¿Cómo salieron los carnavales en Montevideo? Yo me quedé, no pude dormir el fin de semana. Teníamos ahí para José, que había hecho un vaticinio. Él le decía que se iba a definir entre metele, que son pasteles, la Catalina, había dicho. Y la trasnochada. Y la trasnochada. Bueno, le pegó con el primero. Agárrate, Catalina, quizás una de las murgas más conocidas en Argentina, junto con Falta y Resto. Salió campeona, segunda, un título viejo, que es una murga nueva, de grandes valores de otros años y de otras murgas. Salió segunda y tercera la nuestra. La trasnochada salió tercera. Es un gran logro, porque después de salir campeona en el 2019, tercera, está bien, se consolida. Casi hago la gran Mirta, digo, este programa trae suerte. Mirá, vos imaginate. Bueno, Martín Sousa, que salió el otro día entrevistado, decía que era parecido al fútbol. Imagínate si tu Belgrano saliera campeón un año y tercero el año siguiente. Con mucho menos me conformo. Con muchísimo menos me hace la vida, Mariano. Rápidamente, vías de contacto para que del otro lado estén ahí activos a través del Face y a través de Instagram, @Sur-Sur, eje de los pueblos, en el WhatsApp 0351 156 152 999. No tiene frontera mi canción. Estamos obviamente en las redes de Mariano Sarabia. ¿Cómo son sus redes? Mariano Sarabia, periodista, Facebook, Mariano Sarabia 7, el Twitter, y Mariano Sarabia es el Instagram. Ahí está, por todos lados. Bueno, Marianito, ya lo escucharon, Daniela Wirli, ¿tiene el micrófono para saludar en este momento? No, después le saludamos en la producción general, en la consola con todos los sonidos, asistencia técnica, producción y mate amargo. Y el bloque Mujeres del Sur. Sí, todo eso era también para Federico Magni, que lo tenemos con nosotros a partir de hoy en Sur-Sur, el eje de los pueblos, y el Monstruo Ampuero, con toda la música. Algo dijiste, Mariano, como para comenzar a develar la incógnita. ¿Hacia dónde viajamos? Vamos a Palestina, a la Palestina histórica. Es muy cercana porque por dos cosas principalmente. Sí. Porque acá al sur del sur, ya que
estamos con ese concepto geográfico y político, han venido muchos judíos y muchos palestinos. Argentina, concretamente, es uno de los países del mundo que tiene más diáspora judía, más inmigrantes judíos. La mayoría vinieron entre fines del siglo XIX, principio del siglo XX, escapando principalmente de los pogroms del Imperio Ruso, ¿no? Por eso en Argentina a los judíos se le dicen rusos, ¿no? Porque venían con pasaporte del Imperio Ruso. Y acá al lado, cruzando la cordillera, tenemos Chile, que es la diáspora más grande del mundo de palestinos. Es la mayor concentración de palestinos fuera de Medio Oriente. Hay muchos en Jordania, hay muchos en el Líbano, hay algunos en Egipto, pero en Chile hay muchísimos. De hecho, se va a inventar la radio con imagen y ustedes van a poder ver la camiseta que tengo puesta. Ya le van a hacer algunas fotos para nuestras redes sociales. Hermosa, Palestino de Chile. Palestino de Chile que es un equipo de primera, que es fuerte, que en Palestina lo consideran como la segunda selección, o como incluso más fuerte que su propia selección. Ya después, en el bloque de deporte que vos conducís, podrás hablar de la selección de Palestina. Tenemos una perlita preparada y fíjate el número, tengo el 11, en vez de 2 unos, son 2 mapas completos de Palestina, de la Palestina histórica, ¿no? Que reivindica la unidad de esa tierra que después fue dividida por la ONU en 1947 entre el Estado de Israel y lo que debería ser el Estado de Palestina. Hoy charlando con un amigo antes de llegar a la radio le comentaba un poquito de qué íbamos de qué iba este sur de Palestina. Me decía 1948, un invento del capitalismo, el Estado israelí. Dice, no hay que ir contra el pueblo judío, sino contra ese invento del capitalismo. Bueno, sí, tiene mucha razón tu amigo. ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Nos está escuchando? Sí, le mandamos un saludo grande. Bueno, decirle el nombre. Leonardo, tenés toda la razón, porque hay que diferenciar siempre. Una cosa es el Estado de Israel, otra cosa es el gobierno eventual del Estado de Israel, en este caso el de ahora, un gobierno neofascista de extrema derecha, el de Netanyahu, y otra cosa muy distinta es el pueblo judío, ¿no? Es verdad que el Estado de Israel se considera a sí mismo, se define como el Estado del pueblo judío, pero hay muchos judíos dentro y fuera de Israel que son muy críticos del Estado de Israel. Hay ciudadanos israelíes que no son judíos. Hay un 20% de ciudadanos israelíes que son árabes palestinos. Entonces está todo muy mezclado. Es una tierra ancestral y no es un conflicto ancestral como muchos creen. Muchos dicen, eso no se va a resolver nunca porque viene de hace miles de años. No, señor, equivocado. Es una tierra ancestral, tiene dimensiones y connotaciones bíblicas. Ahí surgió el primer patriarca de las 3 religiones monoteístas, que es Abraham. Abraham tuvo a su hijo Isaac, al cual estuvo a punto de matar por mandato de Dios, y cuando le estaba por clavar el puñal, Dios lo detuvo, un enviado de Dios, un ángel lo detuvo. Y después las 12 tribus judías, que eran las que surgen a partir de Jacob, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, y después David, que une las 12 tribus, el reino de Israel, el reino de Judá, que es un poco más al sur, cerca del Mar Muerto, el Mar Muerto, el que divide hoy a Cisjordania del reino de Jordania. Es uno de los mares salados más densos del mundo, mucho más que Mar Chiquita en Córdoba. Y bueno, a partir de ahí las 2 destrucciones del templo de Jerusalén, primero por Nabucodonosor y después en el siglo VI antes de Cristo, y después por los romanos. Una persecución permanente de los judíos que termina con la diáspora. Algunos que se van hacia el norte de Europa, centro de Europa, Alemania, Askenazi, ¿no? Son los askenazíes. Y después otros que se van para Sefarad, que es el nombre que se le daba a España, los sefaradíes. Y después siguen las disputas, siguen las persecuciones y las guerras, pero no con los musulmanes. Por eso digo, no es un conflicto ancestral ni milenario. En general, los judíos han sido perseguidos por los cristianos y los musulmanes también. En España, por ejemplo, los reyes católicos los expulsaron en un proyecto verdaderamente genocida
expulsaron el mismo año, cuando descubren entre muchas comillas América, el mismo año expulsan a los moros y a los judíos. Y lo mismo en las cruzadas en Medio Oriente. El enemigo común, tanto de musulmanes como de judíos, eran los cristianos, que iban con esa arrogancia a llevarse por delante todo. Mariano, vos decís, no es un conflicto ancestral, sino más bien de nuestros tiempos, 1948. Y escuchándote atentamente, seguro la gente del otro lado también, se cae de maduro una pregunta. Si tantas cosas los unen, si tienen tantas cosas en común, ¿dónde radica semejante nivel de odio? Salvando las distancias, vamos a hacer un salto en el tiempo porque, bueno, esto es un repaso a vuelo de pájaro, que ojalá a vos que estás escuchando te dé curiosidad y después puedas profundizar, pero estamos hablando de las persecuciones. Mirá, fíjate vos, el primer gueto de judíos fue en Venecia y en Roma en el siglo XVI. 1550, 1560 más o menos, y a partir de ahí el antisemitismo y las persecuciones en toda Italia, en Francia, en el siglo XIX, muchísimas persecuciones en Francia. Émile Zola con el Yo acuso, poniendo de relieve el antisemitismo francés, terrible, y eso termina inevitablemente en el desastre de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler inicia lo que locamente piensa que va a ser una solución final: exterminar a 11 millones de judíos en toda Europa, a partir de las leyes de Nuremberg, de las leyes racistas, pero principalmente después de 1941 con la solución final, con las cámaras de gas, los crematorios, etcétera, etcétera. Y después de ese gran desastre de Occidente, porque no solamente del nazismo, sino también de los aliados, que no hicieron nada para parar esa locura. O sea, los aliados combatieron a la Alemania expansionista, pero ni los ingleses, ni los yanquis, ni los franceses fueron capaces de parar la locura antisemita y el exterminio de los judíos. Después de eso, para lavar las culpas, empiezan a escuchar lo que ya venían diciendo algunos judíos en Europa, que era volver a la tierra prometida, volver a esto que nos reúne hoy, a esta tierra en Medio Oriente, este pedazo de desierto, pero sin embargo tan apetecido, tan soñado, tan idealizado por distintos pueblos, también por el pueblo judío, para volver a donde había estado el rey David, a donde había estado Salomón, a donde habían estado las 12 tribus, ¿no? Pero en el medio, después de tantos siglos, había otras personas, seres humanos de carne y hueso, eran los palestinos. Entonces, el mundo es culpable de lo que está pasando hoy, el mundo occidental principalmente, que jugando al tej prácticamente y haciendo mapas con regla y escuadra, dicen, bueno, que vayan acá. Más o menos la misma locura que tuvo Julio Argentino Roca cuando dijo campaña del desierto. En el desierto no hay nadie, pero habían mapuches. Aquí también dijeron, vayan al desierto de Palestina, pero resulta que en el desierto de Palestina estaban los palestinos. Y ahí mandan a más de 100.000 judíos europeos, colonos primero, y después, con la partición de la Palestina, crean el Estado de Israel, que es un poco lo que decía tu amigo Leo, un invento del capitalismo moderno, ¿no? Ahí quizás lo ideal hubiera sido crear un Estado binacional, donde confluyeran y siguieran viviendo armónicamente judíos y palestinos. Obviamente, por una cuestión demográfica, hubiera prevalecido los palestinos, ¿no? Y quizás en una elección ganarían las elecciones. Pero la división, la partición fue la piedra del escándalo. A partir de ahí, los árabes nunca lo aceptaron y los israelíes impusieron ese orden a sangre y fuego, con barbaridades desde el 48 hasta hoy. De las cuales el mundo es culpable y nos quedamos también con Pero por eso. eso te digo, es un conflicto que tiene 70, 80 años, no tiene miles de años. Vamos a seguir desandándolo, vamos a profundizarlo ya en minutos entrevistas, tenemos audio, tenemos buena música y te tenemos a vos que estás del otro lado y que formas parte en esta segunda temporada de la cadena Sur Sur.